Bienvenidos al tema que no ha dejado de ser una constante todo el año y desgraciadamente lo será también, aunque esperamos y podemos hacer que sea menos el siguiente. Y lo fue a niveles impresionantes el tras anterior, la violencia. La propuesta ahora es cómo combatir con eficacia la inseguridad, que tiene que ver en su mayoría con la actividad del crimen organizado. Y para eso una mujer joven, 30 años, inteligente, soltera. Difícil que alguien quiera tener una compañera de su perfil, tiene que ser un hombre sin complejos y muy superado, no sé si con igual pensamiento, pero ella con mucha claridad, yo diría que radicalidad, sobre qué es lo que genera este fenómeno principalmente. Bienvenida, Michelle Maffei, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Carlos, y tremenda presentación que me das. Muchísimas gracias. Me faltan otros detalles. Usted me hizo saltar del asiento el lunes, cuando la vi en Teleamazonas de mañana con Liz Valareso, y dijo que es un error militarizar el país, que sacar a los militares solo multiplica y atomiza las bandas. Citó el caso de México, de 30 cárteles a más de 300. Vean eso, vean eso. No me gusta para nada los conceptos narcoestado, peor narcopolítica. Nos limita muchísimo, inclusive en el tiempo y en el contexto actual de cómo se maneja el crimen organizado transnacional. Cuando nosotros hablábamos de narcoestado o narcopolítica, va muy de mano con la guerra contra las drogas. Y lamentablemente, ¿qué es lo que ha sucedido en México, lo que sucedió en Colombia? Cuando tú hipermilitarizas también el combate contra el crimen organizado, lo que generas es atomización, generas más bandas, generas más violencia, y eso es lo que sucedió en efecto en México, que inician la guerra contra las drogas con 30 cárteles y terminan la guerra contra las drogas con 350 cárteles. Entonces fueron estrategias contraproducentes. Entonces un narcoestado, y de parte de The Economist, creo que aparte de no ser se puede decir eficiente el concepto actualmente para utilizarlo en un artículo académico, hay que tomar en consideración otras cuestiones, que el norte global también tiene enormes problemas con el crimen organizado transnacional. A lo largo de una hora vamos a desagregar este y otros conceptos, pero concretamente con los militares, ¿qué hacer entonces? ¿Seguir teniéndolos en los cuarteles? A ver, cuando uno trata de combatir el crimen organizado transnacional, es una tarea multidimensional, gigantesca, hay que tratar de ser eficaces y lamentablemente el Estado, por la burocracia, es totalmente ineficaz. Entre otras cosas. Exacto, y eso no y solamente por la compenetración, y por la complicidad, y por la justicia, etcétera, etcétera. Exacto, el Estado está cooptado, y más que todo si tú tienes un Estado que está desorganizado, que entre ministerios no se pasan información, que un ministerio no sabe lo que el otro ministerio está haciendo, eso es una evidencia por default que tú tienes un Estado desorganizado y no tienes gobernabilidad como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grupos de delincuencia organizada o nuestros GDOs aquí en el Ecuador? Es básicamente aprovechar la ineficiencia estatal para poder lucrar y ser rentables dentro del mundo criminal que es el crimen organizado transnacional. Y nada más lógico para eso que sacar a la calle a una de las pocas instituciones también permeadas, pero no tanto como la policía, por ejemplo, a combatirlas, porque tienen jerarquía, estructura, organización, disciplina. La prueba, las cárceles han mejorado, no es que están bien, desde que las controlan ellos. Han mejorado, sin embargo, ¿qué es lo que pasó hace semanas atrás? Hubo una masacre ya en la penitenciaría del Litoral con 17 muertos, la gran mayoría de mafia 18, y después matan al líder que es alias Braulio. Antes hubo 4, Michelle. Sí, pero... ¿Por qué solo el vaso medio vacío y no medio lleno? El problema de fuerzas militares y policía nacional es que sí, son necesarias para el combate contra el crimen organizado, son necesarias que tengan buenos operativos, son necesarias que estén bien capacitadas. El problema ahorita con Fuerzas Armadas, ya están siendo cooptadas por estos grupos de crimen organizado, es normal. ¿Por qué? Porque están de tú a tú con los GDOs. Como gran parte de la sociedad. Ahora, el problema... ¿Nos mantenemos en los cuarteles, Michelle? No. Sin embargo, cuando uno habla de una estrategia o un mecanismo integral, como muy apropiadamente lo mencionó José de la Gasca, gran persona, lo admiro. Yo creo que si de verdad queremos ir a un mecanismo integral, no es solamente qué es lo que Policía Nacional o Fuerzas Armadas puedan hacer,
sino qué es lo que, por ejemplo, un Ministerio de Seguridad actualizado puede hacer por nosotros, qué es lo que puede hacer el servicio de inteligencia, qué es lo que también el sector privado puede hacer con el crimen organizado, porque cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, no solamente es el Estado en el sentido gobierno, sino es el Estado completo, es decir, la ciudadanía, el sector privado, los empresarios y después el gobierno como un mecanismo integral. Ok, el país ideal, ¿no? Y ella lo quiere así, facilito, cierto. Y usó un concepto clave, integral, y refirió a un ministro que justamente el lunes de tarde, la escuché a ella el lunes de mañana, refutó lo que ella dijo. Ya verán en qué términos. Pero es tiempo de comenzar. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Marathon Sports, Honda, Ecuasuiza Seguros, Bankers Club. Bienvenidos a una nueva y fascinante entrevista veraz en lo que creo que va a ser la primera parte. La segunda parte, seguramente el próximo sábado con la misma protagonista. Ya es tiempo de que profundicemos, ojalá pudiera decir agotemos, las visiones y propuestas de especialistas como ella, con quien discrepo en mucho, pero de quien valoro todo. Pueden seguirnos por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manavía, ya es canal 9 para Manavisión. En Estados Unidos, por la cablera Macro Digital, que tiene una enorme cantidad de suscriptores ecuatorianos. Y también señales en Ecuador, en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, me piden insistir Cumbayá, Pichincha, toda la provincia de Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Radio, las dos mayores de cobertura nacional, Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM, solo que por el fútbol y los apagones, hasta este sábado, 19 horas, no 22, no es simultáneo. ¿Ok? Alborada tiene problemas en Imbabura, es 90.3 FM. Extrema no tiene problemas en Ambato, 92.5 FM, pero para el reprise. Los domingos, 20 horas, para Cotopaxi y Tungurahua. Bien. Les dije que el ministro de Gobierno había contradicho la visión de Michelle, pero antes permítanme explorarla más. Decía sí, usar los militares, pero dentro del contexto de una política integral, y se me va a ir el tú, debería decirle usted, disculpen también, pero usted mencionó una serie de elementos que solo se pueden cumplir en un estado ideal. Esto es el Ecuador. Usted reclama que todo funcione como una orquesta con un gran director. ¿Dónde? El problema es que cuando tomamos en consideración qué es lo que el Estado está haciendo, ya estamos militarizando el combate contra el crimen organizado. En efecto, se pudo ver una reducción de los homicidios al 19%. Hubo una reducción, si comparamos de enero a noviembre del año anterior a enero a noviembre de este año, una reducción de 1.256 homicidios violentos, lo que representa un 19%, ni siquiera un 18%. Lo que representa, según la ministra del Interior en su lenguaje, 1.259 vidas salvadas. También, pero... Durán bajó 54%. La cantidad de muertes posiblemente, pero sí que
Pero si analizamos la diversificación del crimen, a mí me llamaría la atención el incremento de secuestros y extorsiones que aparte tienen una cifra negra enorme. ¿Qué significa una cifra negra? 198. Que simplemente las personas no reportan por miedo. 168 denunciados el año pasado, 2.098 denunciados este año. Exacto. Y estamos tomando en consideración que tiene una cifra negra, normalmente los secuestros y extorsiones de más de la mitad. Pero Michelle, entonces las personas ni siquiera lo reportan. Usted sí sabe por qué han recrudecido, porque a los que se les ha dificultado hacer plata con la droga por la cantidad de capturas que hay, que tampoco es nada del otro mundo, tal vez se captura el 20% de la droga que pasa. No ven más que opción que desplazarse a esas actividades. No es solamente por la droga se sigue moviendo y sigue saliendo porque nosotros tenemos, lamentablemente, en Colombia como en Perú, una sobreproducción de cocaína. Y esa sobreproducción de cocaína empezó desde el COVID-19 y se captura más que antes porque normalmente se mueve más menos droga. Sí. Y por eso se captura más. Sí, se subió a 2.400 hectáreas, las toneladas, no, 2.400 toneladas. Las que produce Colombia, sí. Sí, pero ¿por qué? Porque hay una sobreproducción de cocaína y eso lo podemos ver no solamente porque el norte global nos pide cocaína como Rotterdam, Amberes, evidentemente Estados Unidos, sino que lamentablemente desde el 2008 hubo también una globalización de los mercados de la droga después de las políticas de salud de Barack Obama. Explíqueme un poquito más de esto. Barack Obama en el 2008 entra y dice que el consumo de drogas es un problema de salud. Entonces, él muy efectivamente baja el consumo un 30%. ¿Qué es lo que hizo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que hizo los cárteles mexicanos? El crimen organizado transnacional empezaron a buscar nuevos mercados. Y los nuevos mercados fueron Brasil, Colombia y Ecuador. Entonces, cada vez que nosotros también nos quejamos del crimen organizado, de que el norte global consume, uno de los grandes consumidores de cocaína somos nosotros. El 20% de la cocaína que se queda aquí es para consumo interno y por ende podemos ver muchísimos ¿Un gran consumidor de cocaína? Claro que sí. Entonces ¿No nosotros mismos país de circulación tráfico? No, también somos consumidores. Y ¿De dónde somos sale esa cifra de 20%? El 20% ¿De la que pasa se queda? Exacto. Se queda aquí. ¿Por qué? Porque cuando en microconsumo deberá ser. En microconsumo y en el consumo de calle. Y por eso también se está decomisando más droga, aparte de la sobreproducción. ¿Y eso pasó por qué? En el momento que los containers o donde guardar la cocaína en Colombia durante la pandemia simplemente llegó a un límite, ya no tenían dónde guardar la cocaína porque el comercio internacional se paró, empezaron a pagarles a nuestros grupos o a nuestros GDOs, como por ejemplo los choneros, los lobos, a que guarden la cocaína en lugares aquí a nivel nacional. Y les pagaban antes solamente en dólares. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Empezaron a pagarles en dólares y también en droga. Entonces, por eso ellos pueden lucrar muy fácilmente, no solamente con el tráfico de droga, sino también con la venta de droga interna. Ok, fenomenal para entender el problema y para, en mi caso, comprender lo mayormente complejo que es con relación a lo que lo percibía. Espero que ustedes tengan la misma impresión. Precisemos un poco esto, Michelle, es la primera vez que se lo oigo. Aquí aceptemos que se captura tal vez la cuarta parte de la droga que pasa. Si es la cuarta parte, 240, 250 toneladas en este año, significa que pasan 1.000 toneladas. Y si usted sostiene que 20% de las que pasan se consumen aquí, 200 toneladas en droga está consumiendo la gente en el Ecuador. Claro que sí, por eso se puede ver que la gran mayoría también de niños que están dentro de estos GDOs tienen un grave problema de consumo. Por eso es que también hay muchos niños sicarios. No es solamente que lo hacen por necesidad económica, sino que también lamentablemente provienen de familias disfuncionales, donde los padres también posiblemente eran sicarios, eran consumidores y ellos efectivamente son consumidores. Ok, con mayor razón. ¿Cómo no militarizar el problema? Se lo pregunté a el ministro de Gobierno José Lagasca y dijo que con todo respeto a la analista, esa es una visión miope. Vean los términos. No, a mí me parece es un enfoque miope, con el respeto que se merezca el analista. Yo creo que este es un análisis variopinto, multidimensional. Lo que estamos atacando con la ley antipillos, y aquí se muestra la decisión firme del presidente, no solamente como lo hizo cuando emitió el decreto ejecutivo 111 de declararle la guerra frontal al crimen organizado y a las organizaciones narcoterroristas, sino ahora también de ver las causas subyacentes y las formas de financiamiento. Entonces, esto, como se puede ver, es una estrategia por todos lados
inclusive hasta de prevención, pero desde luego no podemos creer que en esta guerra, en este conflicto, no necesitamos tener la presencia de soldados y militares en las calles. Veamos lo que está pasando en Esmeraldas, veamos lo que está pasando en El Oro, veamos lo que está pasando en Cañar, veamos lo que pasa en Durán. Todo lo que piden, y yo lo digo porque aquí tenemos contacto directo con las gobernaciones de cada una de las provincias, cada vez son más las respuestas, las agresiones que tenemos del crimen organizado, las acciones que tenemos planificadas, a los resultados que se van dando, a los números que van disminuyendo, y por supuesto la presencia militar y policial permanente que están en las calles atendiendo este conflicto es necesaria. Pretender que esta guerra se libre sin militares en las calles es simplemente tan nocivo como abrir las fronteras para que entre quien sea, o como dejar de controlar nuestras fronteras marítimas. Es que eso es así, necesitamos un poder de control, necesitamos una respuesta que no se acabe en una respuesta, que vaya a una prevención también, pero también, repito, a las formas de financiamiento. Entonces, decir que estamos haciendo mal sin sentarse a analizar todas las acciones en conjunto que se realizan, esto no se trata simplemente de dar bala como alguien por ahí pretendía, esto se trata de tener un informe, un sistema, un mecanismo integral. De la Gasca, como ve, reconoce que hay que hacer una acción integral, pero destaca los aspectos que gracias a la militarización en parte se han conseguido. Por ejemplo, usted que es mujer y tanto les interesa, ¿cómo se ha bajado el índice de femicidios? Sí, y en efecto se ha visto que hay una reducción de homicidios, pero el problema aquí es que Policía Nacional y fuerzas militares sienten que el peso del mundo está sobre sus espaldas. Y saben que hay un límite, pero el problema es por qué la ciudadanía no hace nada. Un gran ejemplo, en Italia, la justicia lo suelta. Ahora hablemos de la justicia. Cuando comparamos el 2015 con el 2020, la tasa de decomisos de patrimonio ilícito era solamente el 7%. Ahora nosotros tenemos una ley de extinción de dominio, está aprobada y en teoría ahora ya está bien. No hubo las modificaciones extrañas que lamentablemente la Asamblea lo hizo en su buen tiempo. Cuando comparamos 2020 con 2024, la tasa de decomiso de patrimonios ilícitos es el 4%. Cayó. Exacto. En vez de subir. Exacto. El problema de la justicia y de la penetración del narcotráfico en la justicia, como ha demostrado, solo como un ejemplo el caso de Wilman Terán. Pero usted me decía, la policía y las Fuerzas Armadas sienten que todo el peso recae sobre ellos. Tienen razón. Sí. Y en efecto así es. Sí, y todo el peso de ellos cae y también se puede decir el daño colateral. ¿Qué es lo que pasa si a Policía Nacional viene un GDO y le dice, si no trabajas conmigo, te mato a toda tu familia, indiferentemente que sea una transacción solamente económica? Entonces, ¿qué? ¿Estamos esperando a que toda la institución empiece a trabajar y sea el nuevo brazo armado de los GDOs? Evidentemente es lo que va a pasar, porque tenemos una justicia que en efecto no funciona. Ahora hablemos del sistema de prisiones, que estructuralmente es un desastre y ha sido un desastre desde el inicio de la República Ecuatoriana, indiferentemente de la reforma del 2014. Hay un 90% de tasa de impunidad para los casos de homicidios en el 2023. Entonces tú puedes matar y tienes un 90% de que nunca vas a tener una sentencia. O sea, solo 10% de los que matan terminan siendo condenados. Exacto, con sentencia. Lo cual es un aliciente para matar, porque tienes la recompensa y si te cogen preso sales libre. Algo más le dijo Michelle Maffei en esta entrevista tan breve como conmovedora el lunes pasado a Liz Bareso. Y tiene que ver con menores. Ella considera que no deben ser inimputables, o sea, que deben ser imputables. Vean ese trance de la conversación. Los menores de edad no deberían ser inimputables, deberían tener una sentencia como un adulto mayor. Inclusive si objetivamente vemos las edades de muchos miembros de estas 22 bandas terroristas o de estos GDOs, tienen 12 años. Yo creo que una persona de 12 años sí estaría en sus cabales para saber que matar a alguien no es una buena idea. Todavía de 12 años. Es un niño de 12 años, pero yo creo que ahí la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado también con ese niño de 12 años? Y hay un común denominador. Los niños de 12 años que matan provienen de familias extremadamente disfuncionales, desde el hecho de que los padres son drogadictos o que el papá fue un sicario y por ende él va a ser también un sicario. Entonces, cuando tú ya eres un niño y has visto ese nivel de violencia, de verdad puede ser
rehabilitado? Yo creería que no. Ahora, cuando un niño es forzado a ser parte de estas bandas delictivas, lo que debería hacer es recurrir a una Policía Nacional que tenga una buena institución y que pueda proteger al niño. Entonces, no es solamente la sanción a estos niños o menores de edad, sino qué es lo que puede hacer el Departamento de Policía Nacional, qué es lo que puede hacer también el sistema de cuidado a testigos, por ejemplo, protección a testigos, que sí existe en el Ecuador, pero no sirve para nada. Entonces, tiene que ser una reestructuración holística y no solamente enfocarse en el castigo, porque si tú castigas a ciertas personas que están ya dentro del crimen organizado y aún así tú no das un porqué o una mejoría en las instituciones, una mejoría también en la parte económica, las personas igual se van a jugar la vida. No puedo coincidir más, salvo una excepción. Ella propone meter presos a los menores en la misma porquería de cárceles que condena que existe. Va a ser peor. Lamentablemente va a ser peor, pero hablemos de las buenas prácticas. Cuando nosotros tenemos políticas específicas contra el crimen organizado que tienen resultados y se puede ver al tiempo, al corto, mediano y largo plazo, que hay resultados como tal, podemos ver que, por ejemplo, el incremento de trabajadoras sociales que puedan visitar a familias vulnerables o que puedan visitar también a personas que tienen lamentablemente padres consumidores, dan buenos resultados a que los jóvenes no sean parte de estas bandas delictivas. Ahora, hablemos... ¿Dónde se ha visto eso? Se puede ver, por ejemplo... Teoría. Es una teoría, pero... ¿Dónde se ha visto eso? Se pudo ver inclusive en el 2014 cuando hubo una reforma que lamentablemente no fue una reforma tan buena. 10 años atrás, Exacto. Michelle, donde el narcotráfico no estaba tan enseñoreado. Ahora con el mismo ejemplo. Eso sería mañana una a la mentira, rehabilitadora Carlos, social ¿por que qué? va a esa familia, que va donde ese tipo, viene otro y le dice, miren, dejen de joder, yo les garantizo $1.500 mensuales porque aloquen droga ahí. Y se acabó la historia. Ok, yo creo que eso ahí sí es una visión corta. El narcotráfico en el Ecuador como el crimen organizado está aquí más de 10 años, más, inclusive hasta 20 años atrás. Eso lo podemos ver en el caso de César Fernández en el 2000. Sin duda, cuando gobernador de Manabí. Exacto, durante el gobierno droga, de Sixto por Durán Dios. Payén. ¿Y qué es lo que No, fue después. Se había acabado fue el gobernador. Fue el gobernador Durante, me vas a decir, era mi amigo ese señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente, el hombre en el 2000-2001 trabajaba con los choneros que ya tenían, se puede decir, relación directa con el cártel de Sinaloa. Ahora, o sea, hablemos 25 años exacto, con esta vaina. Exacto, con mucha facilidad. Entonces, muy cuando hablamos del 2014, evidentemente había un problema de narcotráfico, solamente que no nos explotaba en la cara. Ahora hablemos del plan de militarización. Digamos que en efecto queremos militarizar. Yo creo que es una visión sesgada. Yo creo que sí, debemos militarizar alguna parte, que Policía Nacional esté bien instruida, pero yo sigo y volveré a decir que necesitamos buena inteligencia, necesitamos también servicios básicos para la ciudadanía, también necesitamos una economía que crezca. ¿Qué es lo que pasa si la Unión Europea sigue? Necesitamos ¿Qué es lo que va a pasar si la Unión Europea, que tenemos un TLC? Suecia, jauja, ¿qué pero ahora, ¿qué es lo que Vamos está? paso a paso. Usted quiere de golpe armar un país que no existe. Y todo lo que menciona no existe es relativamente fácil. Hablemos de qué es lo que va a pasar con todos estos exportadores que lamentablemente están llevando la carga de banano, de frutas a Europa. Muy posiblemente y en algunos meses, si no hacemos algo para evitar que los containers estén contaminados, no cierren los mercados de Europa. Van a cerrar y eso es lo que ya dijeron. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra economía va a minimizarse más de lo que ya está. Entonces, yo quisiera ver si en efecto nos interesa tanto crear un mecanismo integral, deberíamos también enfocarnos en el lado evidentemente económico. Ya, vamos a ir a eso enseguida. ¿Ya? Si ven lo amplio, lo complejo, lo completo de la visión de esta mujer, pero lo ideal también. Entonces, ¿cómo empezamos a acercarnos a lo ideal? Ella ha hablado de que no hay políticas públicas. Se acaba de presentar una política nacional de integridad. Se acaba de presentar otra política anticorrupción el lunes pasado. ¿Cómo no van a haber políticas públicas si existe un legajo así de un plan para luchar contra la inseguridad? ¿Son esas las políticas públicas o no? ¿Qué diablos es lo que falla? Y habiendo tanto que hacer, ¿por dónde comenzamos?
Porque sí, es todo al mismo tiempo en la misma dirección, pero eso es en el país ideal. ¿En este qué? Eso responderá al volver. Hay fórmulas invisibles que conectan nuestras experiencias más valiosas. Crecimos junto a ti, demostrando que la fórmula para ser parte de tu bienestar no son solo números. Para nosotros, valorar lo que para ti es invaluable es nuestra esencia. Ecuasuiza Seguros, 70 años valorando lo que para ti es invaluable. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Segunda parte de esta entrevista verás con Michelle Maffei sobre cómo combatir con eficacia la inseguridad. Y vaya que si ella ha dado propuestas en la primera parte. Tantas que no voy a alcanzar a analizarlas todas y por eso les hablo de que esto tendrá una segunda parte. Llegamos siempre gracias al auspicio de Chifletón, de Pacific Terminal, Ecuasuiza Seguros, motocicletas Honda, ellos también tienen vehículos, pero es motocicletas en este caso. Lactarum, Marathon Sports, con ganas de un nuevo espacio digital de Martina Vera Pérez. Y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 transmitimos. En una comparecencia anterior, esta chica, porque tiene 30 años, esta profesional, si algunos consideran despectiva la alusión a su estatus de joven, en ver a su manera cuando estuvo con Javier Segarra, puso énfasis en que inclusive un sistema eficaz, bueno, moderno de espionaje es útil. Vean en qué términos. Básicamente, no solamente tener la tecnología apropiada, como también se podría decir un servicio de espionaje eficiente, sino también tener las herramientas legales y sociales para fomentar que la ciudadanía ayude a la captura de ciertos delincuentes. Un gran ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos como en Japón con los yakuzas. Esto se llaman las vigilancias o las políticas de vigilancia a terceros que ha aplicado Estados Unidos en base a una política que se llama RICO y al mismo tiempo Japón. Básicamente yo te doy inmunidad si tú eres un criminal y tú eres un informante y al mismo tiempo si eres un ciudadano común y corriente e informas que, por ejemplo, no sé, tu vecino en Isla Mocolí es un narco, yo te voy a dar todas las garantías y protecciones para que tú puedas seguir con tu vida día a día. ¿Cuán útil puede ser esta herramienta? Porque cuando usted lo dijo en abril de este año, de la policía me comentaron, gran descubrimiento esta señora. Pues eso es lo que tenemos, se llama fuentes humanas, pero no con la protección y el sistema que usted ilustra allí. Sí, las fuentes humanas son una gran forma, un mecanismo también dentro de la inteligencia, pero en la inteligencia tú necesitas un servicio de espionaje que esté con la tecnología apropiada. Y la tecnología apropiada no es Pegasus, que cuesta $6 millones, un servicio de inteligencia que está muy bien, se puede decir, formado o estructurado, cuesta mucho más de $6 millones. ¿Qué comprende el concepto de la tecnología apropiada? ¿En qué está pensando usted? Por ejemplo, pinchar ciertos teléfonos, poder también hacer ciertas cuestiones como reconocimiento facial. Nosotros no tenemos cámaras de reconocimiento facial, ni siquiera de iris. Lo grave de los teléfonos es que requieren autorización ya no requiere ese.
Si requiere autorizamiento de juez la intervención telefónica, ya comenzó la filtración. Entonces de nada nos sirve todas las leyes antipillos que tenemos, porque evidentemente siempre vamos a necesitar un juez o alguien que pueda ser muy fácilmente comprado dentro de nuestro bello Ecuador. Usted debe saber que de hecho intervienen teléfonos sin autorización. Sí, totalmente. Y está bien, eso es legítimo, aunque no sea legal. Es ilegal. Ahora, el problema es, nosotros tenemos toda esta pletora de leyes, tenemos la ley de extinción de dominio, ¿y sirve de algo? No. ¿Sirve lo que está haciendo inteligencia en el CIES para combatir el crimen organizado o lo usan más para detectar políticos y opositores del El problema de la UAF y el CIES es que normalmente es una herramienta de persecución política en lugar de hacer una herramienta de persecución, por ejemplo, de lavado de activos. La gran mayoría del lavado de activos se hace en banca nacional, que después utilizan transacciones para, por ejemplo, llevarlo a Dubái, hacer múltiples transacciones y limpiar el dinero. ¿No están detectando eso? No, porque evidentemente es difícil. Estados Unidos, por año, dentro del Departamento del Tesoro, tienen que invertir casi 40 billones de dólares para poder hacer algo se puede decir, en el análisis de cómo están los flujos de lavado de activos. Y aún así, este año detectaron que 3 de sus bancos principales, que eran Wells Fargo, Goldman Sachs y Chase Manhattan, estaban ayudando a lavar activos. ¿Conscientemente o casualmente? No les interesa eso al Departamento del Tesoro. ¿Había complicidad adentro? No les interesaba eso. ¿Por qué? Porque el Estados Unidos tiene parámetros mínimos de cómo tienen que estar sus sistemas de seguridad. Se lo detectaron y punto. No, en el momento que sus estándares mínimos de seguridad bancaria no están a la altura mínima que Estados Unidos te dice que debería ser, por ejemplo, el background check, se saltaron el background check, ellos van a ser sancionados y tienen que pagar ahora una multa de miles y miles de millones de dólares. Una cosa más, Michelle Maffei en esa comparecencia anterior también, en algún momento ridiculizó la inteligencia que aquí se utiliza por inútil e insuficiente, y lo hizo con un ejemplo muy sugestivo. La prioridad sería inteligencia en términos de lavado de activos. En el momento que dejemos, se podría decir, esta tecnología vintage, como a mí me gusta llamarla, por parte del CIES, como también de la UAFE, posiblemente lo que vamos a hacer es minimizar la rentabilidad del crimen aquí en el Ecuador. Ok, ya ahí tenemos una primera definición. ¿Tan obsoletos están? Totalmente obsoletos. ¿Caducos? Totalmente obsoletos. Un gran ejemplo es inclusive con qué estadísticas la UAFE funciona. ¿Localizaron a Fabricio Colompico? ¿Ah? Sí, pero después de meses. ¿Y localizaron al otro que se trajeron de Panamá, Daniel Salcedo? Sí, pero otra vez, en meses. Okay. Yo estoy segura que si con un grupo de mujeres vía Facebook pueden localizar a alguien en 24 horas y el Estado no es tan eficiente, evidentemente. ¿Me lo dice en serio? Sí. A ver, explíqueme cómo es eso. Bueno, hubo un caso muy particular que en menos de 24 horas detectaron un grupo de Facebook de mujeres a un hombre que se mudó dentro de Estados Unidos y en 24 horas lo tenían localizado con número de teléfono. Les recuerdo que entré en esto, en este segundo bloque, por una pregunta que dejé pendiente en el primero y que voy a pedir responder ahora. Todo lo que ustedes ven que propone Michelle Maffei es completo, integral y complejo, las 3 características, pero posible. Ahora, dijo aquí recientemente el expresidente Duque que en 20 años, y lo citó también recién el ministro de la Gasca, Colombia como un ejemplo. Es decir, aquí estamos pidiendo, usted está pidiendo, hacer en un año lo que Colombia consiguió en 20. ¿Por dónde empezamos? Por lo que Colombia hizo. No estamos haciendo bien los planes o, por ejemplo, yo no creo que deberíamos tomar como un ejemplo de Colombia las políticas públicas que fueron implementadas. ¿Por qué? Porque Medellín tiene una gobernanza criminal pese a que ya tiene una tasa de homicidios bajo. Por otro lado, ¿qué es eso? Medellín tiene una gobernanza criminal. Gobernanza criminal significa que hay secuestros y extorsiones, hay todavía presencia criminal dentro de Medellín. Pero y para que desaparezca, pues, salvo en Singapur, ¿dónde no hay? Sí, pero las tasas son terribles y también Medellín sigue siendo el epicentro de una droga que utiliza también muchísima pasta de coca que se utiliza acá y se consume muchísimo, que es el tusi.
Y muchísimos de mis estudiantes lamentablemente lo ven en los raves. O sea, ¿hay una ficción respecto a la recuperación de Medellín? Claro que sí, porque cuando solamente vemos la tasa de homicidios es una de las tasas que más te miente. Es una tasa extremadamente macro. Nosotros tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en tasas mucho más micro, es decir, mucho más específicas. Por ejemplo, el índice de victimización. ¿Cuántas veces a usted le robaron? ¿Cuántas veces alguien le llamó a extorsionarlo? Y también la tasa de percepción de seguridad. Esos índices no se toman en consideración aquí en el Ecuador. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la prioridad? Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo en que hay que avanzar simultáneamente en todos los frentes lo más rápido posible. Pero eso es imposible. ¿Por dónde empezamos? Hablemos de Policía Nacional. Si nosotros queremos ajustar Policía Nacional a estándares internacionales, a mí me gusta mucho mencionar los casos de Italia y de Japón, que no pudieron erradicar el crimen organizado, sino que ellos han logrado controlar el crimen organizado dentro de sus países y la violencia. Italia tiene ¿Qué es controlar? Minimizar la violencia de calle y minimizar la posibilidad de que personas dentro de sus GDOs puedan atormentar la vida de ciudadanos comunes. Ok, mantener la violencia en niveles tolerables. Exacto. De eso hablaremos al volver. ¿Es posible para nosotros? La pregunta sigue vigente. Queridos amigos, ya falta muy poco para nuestro reencuentro navideño este 14 y 15 de diciembre en el Teatro Scala de Cumbayá, donde tendremos coreografías, vuelos, acrobacias, telas y por supuesto todas esas lindísimas canciones navideñas interpretadas por las mejores voces de Arte3 y por este servidor. Vengan a compartir con nosotros la magia de la Navidad en estos dos lindísimos conciertos que van a beneficio de la excelente labor de la Fundación Corazones Valientes. Diciembre 14 y 15, el Teatro Scala de Cumbayá. Prepárate ya, deja de llorar, toda la alegría está por llegar. Santa Claus ya llega a Cumbayá. Vistatilla, pati patibu, pati patatu. El éxito llega a quienes entrenan cuando otros duermen. Cada caída y error es parte del camino. Con trabajo no hay sueño imposible. Te lo mereces. Encuentra tu pasión. Maratón. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Tercera parte de esta entrevista verás con Michelle Maffei, investigadora de crimen organizado internacional, conflicto y violencia, máster en seguridad nacional y conflicto, licenciada en relaciones internacionales, convención en ciencias políticas y filosofía, amante de entender las relaciones de poder y violencia, lavado de activos y las cadenas de valores del COT, es que el COT. Crimen organizado transnacional. Ya, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales, a los 30 años. Así nomás, me duele la cabeza solo de pensar todo lo que he estudiado. Acabo de regresar de un congreso internacional en Panamá, justamente vinculado con esta materia. Esto que ustedes ven a mi costado derecho
que les aparece a la izquierda en la toma abierta y luce de lejos como una botella de whisky, no es el premio que entrega la Cámara de Comercio de Quito todos los años a personalidades de labor destacada en su área, y consideró este año que la mía lo era en cuanto a periodismo y libertad de expresión. Agradezco sobremanera a la Cámara de Comercio de Quito, muy en especial por estar presidida por una mujer rebelde y transformadora, la doctora Mónica Heller. Créanme que es un gran aliciente, a punto de cumplir 50 años dentro de un mes, el 15 de enero, de hacer televisión del próximo año. Sigamos con lo importante. Ok, le decía por dónde empezar. ¿Cuáles 2 o 3 primeros pasos? Usted mencionó, comencemos por la policía. Lo que hicieron en Japón e Italia fue ¿qué? En Italia, por ejemplo, incrementaron el número de policías nacionales y también capacitaron a ciertos policías para que puedan tener contacto directo con el crimen organizado transnacional. De paso, tienen la Guardia de Finanza italiana, que son extraordinarios para decomiso de patrimonio ilícito. Yo creo que deberíamos pedir ayuda porque la Guardia de Finanza de Italia quiere venir a Ecuador a ayudarnos y más que todo ayudar a la UAFE para decomisar efectivamente el patrimonio ilícito. ¿Por qué? Porque inmobiliar no sirve para nada. ¿Cómo sabe que los italianos quieren ayudarnos? Porque en la cumbre de seguridad que sucedió, si mi memoria no me falla, septiembre-octubre en la ciudad de Guayaquil, básicamente me lo dijeron a mí. Okay. Y que quisieran cooperar. Ahora, cuando hablamos de Italia, ellos, si ajustamos por cada 100.000 habitantes, la tasa de policías por cada 100.000 habitantes en Italia es alrededor de 350, 356 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Aquí? Si ajustamos esa tasa a los 17 millones de ecuatorianos, nosotros necesitaríamos un mínimo de 78.000 policías nacionales y no lo tenemos todavía. O sea, eso significa crecer la fuerza por lo menos en 25.000 y sobre todo su nivel de capacitación y preparación con la visión que acaba de proponer Michelle Maffei. Me parece un excelente primer paso, no el único. Y sí, esto sigue referido a la represión y a la contención. Ella misma ha puesto énfasis en que si un Estado no tiene servicios, todo esto es inútil. Pero vamos paso a paso. Sin referirse a ella, le contestó el presidente Noboa en la reciente entrevista con Rafael Cuesta. Destacó lo quitado a los pillos, dijo él. 3.000 millones de dólares, miren. Más de 3.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares. Y eso afecta también a la economía. Que salgan de la economía 3.000 millones de dólares también es importante. Eso sí afecta, pero asimismo no es sostenible tenerlo. No estoy diciendo que deben estar, ¿no? Por si acaso. No es sostenible tenerlo. Ese dinero sucio no justifica la violencia que trae ese mismo dinero sucio y la pérdida de vidas. Entonces, nosotros lo que estamos es protegiendo la vida de las personas. Es significativo el haber quitado 3.000 millones de dólares a los narcotraficantes, a los GDOs. Es significativo, pero ¿qué es lo que se va a hacer con esos 3.000 millones de dólares? Creo que esa es la pregunta apropiada. Por ejemplo, cuando tomamos en consideración lo que sucede con la Cenavico de Paraguay, que es inmobiliar aquí, o qué es lo que sucede con la Guardia de Finanza en Italia, ellos utilizan todos los bienes, uno para llevarlos a remate, es decir, se los venden a la ciudadanía, carros, mansiones, o si tienen por ejemplo, un edificio enorme que era parte o el patrimonio ilícito de alguien dentro del crimen organizado, el Estado lo absorbe y, por ejemplo, lo hace en su nuevo ministerio. Y enseguida, además. Exacto, no y es rápido. No como ocurrió con los bienes y la ley de que hubo extinción de Raúl Reyes. dominio es un proceso de máximo 3 meses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque tú puedes decomisar sin sentencia. ¿Qué es lo que pasa si por ese motivo cometen un error? Que esperemos que no, pero puede suceder. Sí. Y en efecto la persona no era parte de un GDO, no era un lavador, no tenía nada que ver con el crimen organizado. Luego le dan una indemnización. Le dan la indemnización en dinero, o si el patrimonio sigue igual, le devuelven totalmente el patrimonio tal como estaba. Gran ejemplo, no, y a mí me gustaría poner este ejemplo. La casa de Norero que estaba y sigue en Riberas del Batán. Me llama la atención que esté abandonada, no hay absolutamente nada, pero sigue con luz. Si alguien la vende, saben lo que va a pasar con el comprador. Eso quería citar. Lo que ocurrió en Durán, de propietarios de pequeñas casas que fueron desalojados por GDOs,
En la intervención integral lograron recuperar 134, 150. Ubicaron a los dueños. Volvieron los dueños a ocuparlas. Y volvieron a amenazarlos los criminales. Ustedes salen otra vez o los bajamos. O sea, no funciona si el resto de la ciudad no ha sido saneada. Exacto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre mencionar el concepto de macrocriminalidad, que en Panamá lo me instruyeron una gran académica argentina, María Eloísa Quintero, que fue es un concepto muy simple, pero también profundo. Si nosotros queremos bajar a las estructuras criminales, el enfoque no tiene que ser cómo puedo matar a las estructuras criminales, sino cómo puedo cortar o matar las estructuras financieras y políticas que sostienen las estructuras criminales. Dio en la clave. Dejemos lo que íbamos a poner ahorita y pongamos lo de León Roldós, que se refirió a este mismo concepto en este programa cuando lo hacíamos en Canal 1. Desde entonces, alguien como él venía apuntando en eso. Ir a la yugular financiera. Vean en qué términos lo dijo. Yo no soy dueño de la verdad. No. Se incorpora, por ejemplo, un impuesto al blanqueo de dinero. Puede ser interesante. Se lo hizo en Argentina. Repita se lo hizo en el Perú. Repita. A ver. ¿Sabe lo que acaba de decir? Un impuesto al blanqueo de dinero. Claro. Es decir, hay un impuesto que está disimulando el lavado que se hace del dinero. A ver, yo voy a explicarle. Blanqueo de dinero no se significa necesariamente que se lo robaron el dinero con saco, sino que tiene activos en el exterior. O sea, no es lo mismo blanquear que lavar dinero. No, son dos cosas diferentes. Ya. Pero en este momento, en el mundo, hay una persecución a todo dinero que no tiene determinado el origen, hay una persecución. Entonces, meten esta norma que ya ha estado en otros países, que yo, como tal, yo no me dispongo a que esté en determinadas condiciones. Se llama impuesto a la racionalización tributaria. Así es. ¿Y cuál es el problema con eso? No, el tema es que lo que no puede ser es que pase de agache. Entonces yo digo, expliquen la norma. Insisto, yo no estoy necesariamente en contra. Sí me da miedo que los que se robaron el país en la última década ahora se hagan dueños de las grandes inversiones en el Ecuador. Me da miedo, pero todo eso tiene precedentes. Por ejemplo, si hay un proceso iniciado en Contraloría, no puede hacer eso. Por ejemplo, para poner ejemplos. Entonces, pero todo esto implica una discusión, un análisis. Lo que no cabe meter en paquete las cosas. Hace 5 años ya hablábamos de esto, noviembre 10 del 2019. Algo se ha avanzado en esto. ¿Qué hay que hacer para lo que usted propone, quitarles o disminuirles o ahorcarles o dificultarles las fuentes de financiamiento sea eficaz? Y otra cuestión, con mucho respeto al ex presidente de la República, blanqueo y lavado de activos son sinónimos. No es que iguales, sí, no son es iguales, simplemente es como una diferencia, ya se puede decir semántica, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, al Banco Nacional no le interesa cómo tú metas el dinero, en sí no les interesa de dónde proviene, simplemente que metan dinero. ¿Por qué? Porque la banca necesita dinero, ¿para qué? Para eso mandarlo a la bolsa y ahí sí generar el dinero que el banco necesita. Sí les interesa. No les interesa. Tienen controles. Cuando depositan más de $5,000 o $10,000 reportan. Cuando alguien tiene un movimiento inusual con relación a sus ingresos reportan. Yo he depositado eso y no me pasó absolutamente nada. Pero no todos los días y seguramente por una vez. Posiblemente, pero no me llamaría la atención que la gran mayoría de bancos, y eso era lo que sucedía en Panamá, por ejemplo, y en Colombia, cuando el cártel de Medellín podía lavar activos a diestra y siniestra. Es gravísimo lo que usted dice. ¿Sabe lo que dijo en un programa esta semana recién José Julio Neira, secretario de Integridad Pública? Que $7,000 millones en criptomonedas se transaron a través de la banca el año pasado aquí. Del junio 2022 a julio del 2023, en Ecuador se recibieron $7,000 millones por el uso de la criptomoneda. Y aquí no hay una entidad de control o de supervisión que se haga cargo de todo ese riesgo que ese dinero representa. ¿Y para qué está sirviendo este dinero? Para financiar el crimen organizado, para cometer actos que son previos a el lavado de activos, y para otra realidad que es muy penosa, que es para la pornografía infantil y que
que están usando a nuestros niños para cometer esos actos. Dígame otra vez el monto y el periodo, por favor. 7.000 millones de dólares han sido receptados en el Ecuador en criptodivisas de junio del 2022 a julio del 2023. Hay un cajero de criptodivisas en Cuenca donde la gente puedes cambiar tu criptomoneda, te dan efectivo y no hay trazabilidad, no hay registro. Cajero de criptodivisas. ¿Y de una institución financiera regular? No, es una institución extranjera. Sí, pero criptomonedas es una de las formas más estúpidas de lavar activos si es que tenemos un sistema de inteligencia eficiente, porque simplemente te rastrean tu dirección IP. Y pueden dar por de dónde se originó las transacciones, indiferentemente que sean transacciones, se podría decir múltiples. Ahora, ¿por qué el sistema bancario es tan eficiente? Porque tú tienes que hacer una transferencia directamente a Dubái. Ya Panamá, Uruguay están pasados de moda, si no es netamente Dubái, y con tantas actas o se puede decir mecanismos de protección de identidad bancaria, hasta que tú puedas ir de país en país tratando de sacar esta privacidad de los dueños de las cuentas bancarias, muy posiblemente la persona que te está lavando activos ya muere o las personas que tienen el caso van a morir, porque es imposible que tú puedas ir de país en país y de banco en banco pidiendo que hagan un breach, como tal que se dice en inglés, de que te puedan dar la identidad del dueño de esa cuenta bancaria. Cuando volvamos, dos conceptos últimos y fundamentales de Michelle Maffei. ¿Por qué no somos un narcoestado? Definición que ella cuestiona, la publicado por The Economist, y la otra. ¿Por qué no hay aquí terroristas, como se los ha calificado, o como se ha calificado a ciertas bandas? El éxito llega a quienes entrenan cuando otros duermen. Cada caída y error es parte del camino. Con trabajo no hay sueño imposible. Te lo mereces. Encuentra tu pasión. Maratón. En Lactarum promovemos una cultura de apoyo a la lactancia materna en el mundo laboral y público, a través de salas de lactancia modulares, educación y sensibilización en las organizaciones. En nuestras salas de lactancia las mamás podrán amamantar a sus bebés o extraer y almacenar la leche materna durante su jornada laboral para asegurar que su bebé continúe recibiendo el mejor alimento nutricional y emocional. Nuestras cabinas de lactancia están totalmente equipadas y diseñadas para estimular los sentidos de las mamás. Además, son espacios seguros, privados, cómodos e higiénicos, que cumplen con todos los requisitos solicitados por las normativas vigentes. Apoyar a las madres lactantes en esta etapa de su vida trae importantes beneficios a las organizaciones, como el incremento en la productividad, mayor fidelización y sentido de pertenencia, disminución del ausentismo y fortalecimiento de la reputación corporativa. Queridos amigos, ya falta muy poco para nuestro reencuentro navideño este 14 y 15 de diciembre en el Teatro Scala de Cumbayá, donde tendremos coreografías, vuelos, acrobacias, telas y por supuesto todas esas lindísimas canciones navideñas interpretadas por las mejores voces de AP3 y por este servidor. Vengan a compartir con nosotros la magia de la Navidad en estos dos lindísimos conciertos que van a beneficio de la excelente labor de la Fundación Corazones Valientes. Diciembre 14 y 15, el Teatro Scala de Cumbayá. Prepárate ya, deja de llorar, toda la alegría está por llegar. Santa Claus ya llega a Cumbayá. Tita, pati patibu, pati patatu. Parte final de esta entrevista con Michelle Maffei, no sin antes recordarles que
Esta escarapela que ven en mi solapa corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes. La impulsa la cirujana cardiovascular, doctora Mónica Gilbert, y anima a las personas a donar sus órganos tras morir, voluntad que tiene que ser expresada en vida, y a los familiares a que no se opongan cuando hay un donante que lo hizo, y cuando se quiera sacar el órgano, en este caso el corazón, para dar vida nada menos que a otra persona que está a punto de perderla, digan, no, yo no quiero que le metan cuchilla al cadáver, al cuerpo, a los restos de mi hijo, de mi esposo, de mi primo, de mi amigo. Con toda razón, pero con una insensibilidad enorme a la vez respecto a lo que puede hacer ese órgano. Dar vista, en el caso de los ojos, a otro. Los riñones son algo también muy recurrido. ¿Por qué no somos un narcoestado en los términos en que lo define The Economist, Michelle? Porque cuando vemos el concepto de narcoestado, tú necesitas hacer legal dentro de tu economía, por ejemplo, el hecho de que tú puedas sembrar droga, o el hecho de que tú puedas crear droga y comercializarlo. Un gran ejemplo, Corea del Norte es uno, a mi parecer, uno de los pocos narcoestados. ¿Por qué? Porque ellos cosechan lo que es el opio o la amapola para hacer el opio como tal. Entonces, Corea del Norte evidentemente es un narcoestado. También Afganistán solía también generar muchísima heroína. Ahora la heroína simplemente de Afganistán se ha cortado y por ende ahora se está utilizando más la cocaína, pero eso es otra. Y tu otra definición igualmente polémica. Dices tú que no hay, perdón, ya me pasé al tú. ¿Dice usted que no hay terroristas en el Ecuador? No, ¿por qué? Cuando el concepto terrorista es el que crea terror. No tiene un concepto muy bien establecido, pero no, el terrorismo como tal son grupos que tienen un objetivo político, sea religioso, sea por ejemplo un objetivo ideológico. Gran ejemplo la FARC cuando se origina, porque la democracia colombiana era paupérrima para muchísimas personas dentro de la ruralidad colombiana. Gran ejemplo también ISIS, Al-Qaeda, Hamas, que tienen una motivación política. Aquel que crea terror indiscriminadamente. Indiscriminadamente, ¿por qué? Porque el terror es un objetivo y una herramienta para captar poder y captar también miembros. Pero eso también utilizan los GDOs, que son los grupos de delincuencia organizada. Pero para que sea terrorista tiene que tener un objetivo político. Exacto. O ideológico. ¿Legítimo o no? Exacto, no importa. Porque los sandinistas comenzaron con un objetivo político, exacto, con prácticas de terror, derrocaron a la dictadura de Somoza. Son considerados terroristas. Ahora, nosotros no tenemos a un chonero que quiera decir yo quiero una democracia libre porque siento que la democracia ecuatoriana no me representa. Lo que ellos quieren es lucrar dinero rápido y eficientemente, y por eso son mucho más eficaces que el mismo Estado ecuatoriano, porque ellos compartimentalizan sus cadenas de valores. Por ejemplo, hacen lo que en el capitalismo normalmente se hace para ser eficientes. Tú solamente te vas a dedicar a hacer una sola cosa. Esa es la compartimentalización de las cadenas de valores dentro del crimen organizado. Y hablando de trasplantes, un gran mercado lamentable. Tráfico de órganos, ¿verdad? De órganos. ¿Por qué? Porque el Estado es tan ineficiente que ponen listas a miles y miles de personas y muchas personas mueren. ¿Hacemos parte 2? Por favor. Próxima semana, segunda parte con Michelle Maffei. Para ver en qué queda todo esto, que en esta primera parte nos ha llegado a una mejor descripción y comprensión del fenómeno y a entender mejor ciertas propuestas del corto plazo, porque el largo plazo parece siempre estar cierto. En esto, como en el tema de la electricidad, del cual felizmente parece que vamos a salir, lo primero que quiere saber quien está aplastado por el problema es cómo salir del hueco. Después me dices a dónde caminar, ¿ok? Pero mientras esté en el hueco, no me hables de las opciones que tengo para caminar, ni a dónde tengo que caminar. Primero quiero salir del hueco. Y la pregunta va más allá. ¿Se puede salir del hueco? ¿Qué es salir del hueco? ¿A qué plazo salir del hueco? ¿A qué costo salir del hueco? ¿Con qué partícipes? Ella ya adelantó toda la sociedad. Acabamos de hablar del rol de la banca y los organismos de control. Entonces, ¿quién impulsa eso? Su visión sola no lo va a hacer. El nuevo gobierno, si no se reelige si se reelige, anoten las preguntas que quedan para la próxima semana. Es primera vez que invito a un personaje a semana seguida para completar y ampliar lo que en una no podemos incluir. Los espero y le agradezco. Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima.
Este espacio Veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Marathon Sports, Honda, Ecuasuiza Seguros, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.